Muy buenas noches con todas, con todos. Un abrazo y un saludo fraterno, de manera particular a Juan Carlos, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. También a las compañeras, a los compañeros del directorio. Siempre es un gusto encontrarnos con Nimia, con Patricia, con Eduardo, compañeros en esta lucha por tratar de que el arte y la cultura permitan ir construyendo un país mejor. Mi abrazo también fraterno a los directores de las Casas de la Cultura presentes acá, a Rommel, director de la Casa de Cultura de Bolívar, Nicolás, director de la Casa de Cultura de Orellana, a Juanito, director de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, a Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura de Manabí. Todos ellos también presentes aquí para celebrar los 72 años de la Casa de la Cultura de Chimborazo. El día de hoy, como parte de la conmemoración de los 72 años de creación del núcleo provincial, también es para nosotros una profunda alegría poder entregar el proceso de certificación de competencias a varios artistas que han sido parte de este camino. Para nosotros, nada es más importante que las instituciones públicas puedan cumplir con su rol y cumpliendo su rol puedan garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera adecuada a sus derechos culturales. Derechos permanentemente vilipendiados, derechos permanentemente olvidados, como si la cultura no fuera un elemento fundamental en nuestra vida, como si la cultura no sería el elemento que constituye la identidad de nuestros pueblos, o como si el trabajo del arte no sería capaz de crear riqueza y fortalecer la economía de los hogares. Indudablemente, a un Estado que se le olvida lo importante, obviamente se le va a olvidar la cultura. Se le va a olvidar el rol que cumple la cultura para reconstruir un país que se cae a pedazos. Cuando allá, por el año 44, la Casa de la Cultura surgía en las ideas de Benjamín Carrión, la apuesta de constituir esta institución era la apuesta de volver a tener patria, como decía Benjamín Carrión. Volver a tener patria luego de un país que había sido destruido, que había perdido la mitad de su territorio. Y en ese entonces, la agenda de la cultura era la agenda que volvería a darle sentido a una nación que no encontraba sentidos. Hoy día, esa necesidad vuelve a ser fundamental e imperiosa. Vuelve a ser necesario que la cultura se convierta en una herramienta que permita reconstruir un país que ante nuestros propios ojos se cae a pedazos. La pobreza, la inseguridad, el desempleo son parte de la tragedia de una nación que no encuentra horizontes. Y las respuestas que tenemos desde el gobierno central hacia una agenda que desde las artes y las culturas pueda revertir esta tragedia es más recortes presupuestarios. Recortes presupuestarios que en su momento empiezan desde el 2014 y van constituyendo una agenda que degrada la capacidad de las instituciones públicas de prestar sus servicios. Hace poquito, la semana anterior, bajo el pretexto de las elecciones, nos volvieron a cortar presupuesto destinado para garantizar los procesos electorales. Más recursos invierte el Estado ecuatoriano en los fondos partidarios que en las instituciones de cultura. Más recursos invierte el Estado ecuatoriano en publicidad que en cultura. Eso tiene que ser profundamente criticado. No es posible que una herramienta que puede permitir curar y sanar las heridas que en este instante atraviesa el país sea golpeado permanentemente. La cultura, en un instante, como bandera de la construcción de una identidad profunda, ahora convertida en el estorbo de un aparato burocrático que parece que no sirve. Compañeros, compañeras, aquí permanentemente decimos es que hay que acortar la burocracia. Aquí permanentemente decimos es que hay que pensar en lo privado y nos olvidamos de algo fundamental, lo público que es de todos nosotros, lo público que nos pertenece a través de nuestros impuestos a cada uno de los ciudadanos.
Y esa construcción de lo público se atraviesa por inversión, se construye desde políticas públicas, se construye desde acciones concretas. El cuidar lo público debe ser una responsabilidad de cada uno de nosotros. Esa burocracia de la que permanentemente nos quejamos y que efectivamente en muchos casos es inoperante, también es el sostén y el motor de las instituciones que prestan servicios. Como nosotros, la Casa de la Cultura. ¿Qué servicios prestamos si no tenemos bibliotecarias que abran nuestras bibliotecas? ¿Qué servicios prestamos si no tenemos funcionarios para aperturar los museos que cuidan y guardan nuestra memoria? Eso es lo público. Aquellos quienes servimos a la ciudadanía desde diferentes espacios. Y nuestros derechos culturales también son derechos fundamentales y debe ser nuestro proceder y nuestro trabajo cuidarlos y garantizarlos. Un elemento en esa construcción pública y en esa construcción de política pública y en ese sentido de cuidar de lo público es también garantizar que los artistas del país puedan acceder a algo que por condiciones de una sociedad y de un país profundamente centralista no han podido acceder, que es a reconocer su trabajo, a reconocer el esfuerzo que han hecho estudiando, a reconocer las trayectorias de vida que han permitido que los artistas de la mayor parte de las provincias no hayan podido educarse ni atravesar un proceso formal de educación, pero han destinado toda su vida a la creación del arte, a llevar alegría, a transformar las ideas, a generar pensamientos, a darnos sentidos. Por eso, la certificación por competencias es un elemento fundamental en ese reconocimiento. Muchos de ustedes sabrán, cuando uno quiere acceder a un proceso de certificación de competencias a través de una institución privada, vale $400, $500 acceder a este proceso. Gracias al trabajo del núcleo de Chimborazo, de Juan Carlos, al frente de la institución, se ha logrado que el núcleo de Chimborazo sea un certificador de competencias. Y gracias a una alianza con la sede nacional hemos logrado que este proceso llegue a todo el país. Hoy entregaremos certificaciones a decenas de compañeros. Lo hicimos hace pocas semanas en Santo Domingo, donde llegaron varios compañeros de la costa ecuatoriana que hicieron este mismo proceso. Cientos de artistas y gestores culturales de este país han hecho un proceso de certificación de competencias gracias a lo público. Y eso público que ha permitido que artistas que no tienen las condiciones económicas para poder pagar estos procesos en instituciones privadas lo hagan a través de un proceso público financiado por el Estado ecuatoriano, también nos debe llamar a quienes hoy reciben las certificaciones a reconocer el rol de lo público. Y ese rol de lo público no implica agradecerle a Juan Carlos, director del núcleo provincial, o a Fernando Cerón, porque no son nuestros recursos, ni a la Casa de la Cultura. Implica reconocerle a la sociedad ecuatoriana, a los ciudadanos que a través de sus impuestos han permitido financiar este proceso, a los ciudadanos a los cuales quienes hoy se certifican deberán devolverle a través de más alegría, de más trabajo, de más pensamiento crítico, de más trabajo por la cultura para permitir que esta sociedad salga del oscurantismo en el que vivimos. Oscurantismo profundo. Oscurantismo que nos lleva a pensar en un escenario donde casi no hay salidas, donde el terror se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, donde los monstruos, parafraseando a Gramsci, emergen. Monstruos que piensan que lo público es peligroso. Monstruos que a nombre de la libertad quieren llevar adelante al individuo por sobre lo colectivo. Monstruos que quieren destruir las relaciones sociales para convertir a este en el desierto imperante del capitalismo. Por eso, lo público es importante. Y por eso nuestro trabajo para garantizar lo público tiene que ser fundamental. Y allí nos tienen a nosotros, pequeños soldaditos de la cultura. Burócratas, sí, burócratas de la cultura, pero todos los compañeros directores de la Casa de la Cultura aquí presentes somos compañeros que trabajamos seguramente 10, 12 horas diarias, que ponemos de nuestros propios recursos para sostener una institución, porque todos los aquí presentes estamos absolutamente convencidos de garantizar lo público, de permitir que la cultura llegue a todas y todos, de garantizar que la cultura sea un derecho y a través de eso transformar nuestra sociedad.
Muchas gracias, Juan Carlos, compañeros directores de los núcleos provinciales, por el gigantesco trabajo desplegado a favor de nuestro sector. A los compañeros de los directorios, también voluntarios en esta construcción, a los compañeros de las extensiones. Hoy en la mañana visitábamos la extensión de Guano, dotando de una biblioteca a la extensión, el gigantesco trabajo de ese voluntariado de personas que creen en que la cultura transforma la realidad. Gracias a ustedes que nos acompañan en este espacio, porque sabemos que su compromiso con la cultura es también su compromiso por construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y todos.